Hola a todos a quienes nos acompañan en una edición más de Léemelo. Yo soy José María de Tavira y hoy tenemos el honor de compartir con Camila Sosa Villada, una escritora, cantante, actriz y dramaturga argentina, una voz fundamental de la literatura latinoamericana contemporánea, cuya obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Unos 25, diría yo. 25. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Como sabes, este programa trata sobre el amor a la lectura y nos vas a compartir algunas recomendaciones de libros que han sido importantes para ti. Pero antes de explorar todos esos temas, me encantaría que nos compartieras cómo llegó el hábito de la lectura a tu vida. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que sí. De hecho, escribí un libro sobre eso que se llama El viaje inútil. Mi papá me enseñó a escribir, mi mamá me enseñó a leer. Ella tenía un método que era, me leía en voz alta y subrayaba con su uña lo que iba leyendo. Aprendí a leer con una Biblia para niños, además, en un pueblo que no teníamos luz eléctrica, ni gas, ni agua. Teníamos el baño fuera de la casa. Y para matar las horas, me leía historietas y la Biblia de los niños. Un día estaba lavando ropa en la galería de la casa y escuchó que yo estaba leyendo en voz alta y dijo, ¿Estás leyendo en serio? Entonces se acercó y me dice, a ver, léeme. Y empecé a leer y se sorprendió de que había aprendido a leer así, es decir, con ese método de su uña sobre las frases. Y empezamos a leer porque no teníamos otra cosa que hacer. Se hacía de noche muy pronto, no teníamos luz eléctrica, entonces llenábamos las horas leyendo a la luz de las velas. Entonces siempre la escritura y la lectura han estado asociadas a una forma de compañía, a una forma de pareja, si se quiere, con los libros, una relación muy íntima, hecha para llenar el vacío, para llenar el silencio. ¿Y hoy en día tienes rituales de lectura? Sí, escatológico lo que voy a decir, pero me gusta leer en el baño. Ajá. No necesito yo hacer caca para leer, pero me gusta irme al inodoro y sentarme ahí y estar horas leyendo. Me gusta leer ahí. En los hospitales, lamentablemente, tuve episodios de salud con mi papá y mi mamá en estos últimos años, entonces a veces estaba mucho tiempo en pasillos de hospitales o en donde hay más gente. Claro. Los libros como un acompañante, claramente. Exactamente. Vida, ¿no? Lo chistoso es que luego en el baño es el lugar al que uno va solo, ¿no? Pero sí. Bueno, interesante, interesante. ¿Alguna hora del día que prefieras? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿En la mañana? No, en un momento me gustaba desayunar leyendo, pero después terminé haciéndome amiga de un chico que va al mismo café al que voy yo a desayunar todos los días y ya no leo más, converso. Pero leo a cualquier hora. Genial. Bueno, pues vamos a pasar a la primera recomendación que nos traes, porque nos traes muchas recomendaciones, que es este libro que se llama, en español, Según venga el juego. ¿Y lo puedes decir en inglés? Play it as it lays. Una cosa así, sí. Según venga el juego, de Joan Didion. No la conocí. Pues la tienes allí. Empecemos por ahí. Cuéntanos quién es Joan Didion. Joan Didion es, se considera, esta novela en particular se considera una de las mejores novelas norteamericanas que se han escrito. Es una periodista que comenzó a escribir en la revista Vogue. Se hizo muy conocida por escribir un artículo sobre el amor propio en una revista donde te enseñaban a maquillarte, donde te enseñaban qué ropa ponerte. Hay un documental muy bonito de ella que se llama El Centro Sede. Fue de las primeras periodistas en, por ejemplo, detectar el movimiento hippie en San Francisco, en hacer periodismo gonzo, en irse a Salvador, por ejemplo.
para escribir sus artículos. Estaba casada con John Donne, que también era escritor, y tiene una vida muy trágica. Su hija y su marido murieron casi al mismo tiempo. Su libro más conocido, si se quiere, es El año del pensamiento mágico, que es cuando ella relata todo el duelo que hizo después de la muerte de su marido, mientras su hija estaba internada en terapia intensiva en coma. Una gran escritora con una sintaxis envidiable. En verdad, si me preguntás a quién me gustaría parecerme cuando escribo, me parece que sería Joan Didion. ¿Cómo llegó este libro a tus manos? Porque vi su documental en una plataforma, vi el documental en Netflix. No la conocía, pero ni de nada, no la pelaba. Y vi el documental y había un solo libro en Argentina, traducido, que podía conseguir. Y en un viaje a España de promoción, yo creo que de Soy una tonta por quererte, mi editor Juan Cerezo me regaló 5 libros de ella, que me los leía todos en, no sé, en 2, 3 días. Pues, si te parece, pasemos Pues claro. a un fragmento de Según venga el juego, de Joan Didion. Mariah. ¿Qué hace malvado a Iago?, preguntan algunos. Yo nunca pregunto. Otro ejemplo, uno que me viene a la cabeza porque esta mañana la señora Bernstein ha visto una cascabel pigmea entre las alcachofas y desde entonces está intratable. Yo nunca pregunto por las serpientes. ¿Por qué debería Shalimar atraer a los búngaros? ¿Por qué habría de necesitar una serpiente de coral 2 glándulas de veneno neurotóxico para sobrevivir, mientras que una serpiente rey tan similar no necesita ninguna? ¿Dónde queda la lógica darwiniana? Podrías preguntarlo. Yo nunca lo hago. Ya no. Recuerdo un incidente recogido no hace mucho en el Herald Examiner de Los Ángeles. Cerca de Boca Ratón, encontraron muerta en su caravana a una pareja de luna de miel oriunda de Detroit. Una serpiente de coral seguía enroscada en la manta térmica. ¿Por qué? A menos que estés dispuesto a pensar a largo plazo, no existe una respuesta satisfactoria para tales preguntas. Pues eso, soy lo que soy. Buscar razones no tiene sentido. Pero como aquí se dedican a buscarlas, me preguntan, ¿Mariah sí o no? Veo una polla en esta mancha de tinta. ¿Mariah sí o no? Un gran número de personas tienen malas conductas sexuales. Creo que mis pecados son imperdonables. El amor me ha decepcionado. ¿Cómo podría contestar? Nada viene al caso, escribo con el lápiz IBM imantado. ¿Qué viene al caso?, preguntan después, como si la palabra nada fuera ambigua, abierta a interpretaciones, un fragmento dudoso de una runa islandesa. Solo existen ciertos hechos, digo, intentando otra vez participar amablemente del juego. Ciertos hechos, ciertas cosas que ocurrieron. ¿Por qué molestarse?, podrías preguntar. Yo me molesto por Kate. Aquí juego por Kate. Carter ingresó a Kate y yo voy a sacarla. Malinterpretarán los hechos, inventarán conexiones, extrapolarán razones de donde no las hay, pero ya te lo he dicho. Es a lo que se dedican. Así que me sugirieron que dejara sentados los hechos, y los hechos son los siguientes. Me llamo Mariah Viet. Se pronuncia Mariah, que quede claro desde el principio. Aquí hay gente que me llama señora Lang, pero yo nunca lo he hecho. Edad, 31 años. Casada, divorciada, una hija de 4 años. Aquí no hablo con nadie de Kate. Donde está Kate le ponen electrodos en la cabeza y agujas en la columna e intentan averiguar qué falló. Es otra versión más de por qué una serpiente de coral tiene 2 glándulas de veneno neurotóxico.
Kate tiene una debilidad en la columna y una sustancia química anómala en el cerebro. Kate es Kate. Carter no pudo acordarse de la debilidad de la columna o no habría permitido que la pincharan ahí. De mi madre he heredado el físico y la tendencia a las migrañas. De mi padre he heredado un optimismo que no me abandonó hasta fecha reciente. Ah. Espera, ¿qué te pareció lo que leíste? Me pareció una espléndida introducción, Bien, ¿no? una gran descripción de la psicología del personaje. Ya me dice muchísimas cosas de su personalidad, sus ganas de luchar, su enojo, su ira, pero su beligerancia ante una realidad, un sistema. ¿A ti qué te dice? A mí me dice que está escrito por una escritora que era una bruja, era una vieja bruja. Después habrá sorpresas en el libro. No se sabe si luchará o no, o si se dejará vencer. Ella hace un paralelo con el azar, con la suerte de azar, con los dados. Su papá, el papá de Joan Didion, había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial y habían sobrevivido porque hacía apuestas. Iba por el país haciendo apuestas y había mantenido así a su familia. Era una familia además de las familias fundadoras de California. Y sin embargo habían tenido esa vida. Y me dice algo más. Me dice que siempre hay que decirlo todo en el primer párrafo, en la primera página. Si no lo decís ahí, el espectador o el lector se va, se distrae. No puede esperar a entrar en la página 30 o en la página 40. Ese es un lujo que no se pueden dar los escritores. Sí, incluso hace poco leía, veía una entrevista de Borges que con mucha soltura decía, si a mí no me gusta un libro de cierta página, lo suelto, lo tiro, aunque me digan que es un clásico. Si no me gusta, ¿por qué lo voy a leer? Sí. Eso ha de ser difícil como escritora. Una vida conquistar eso. Una vida de privaciones. Escribir es privarse de muchas cosas también. Bueno, ¿te parece si pasamos a tu siguiente recomendación? Por supuesto. La siguiente recomendación que nos vas a presentar es La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos de Anne Carson. Cuéntanos un poco de ella. Se gana la vida enseñando griego, como dice, griego antiguo además, como dice la solapa. Empezó a ser conocida con este libro en particular, con La belleza del marido. Ganó varios premios importantes y hace algo muy interesante, que es que sus presentaciones siempre son como una performance, siempre son como un show. Una poeta muy sensible, muy culta, muy refinada, muy refinada. Y con un tema muy simple siempre entre manos, más allá de que reinterpreta algunos clásicos griegos y de su inteligencia, siempre es la curiosidad por el vínculo, por el amor, por su madre. Poemas hechos solo porque su madre no le contesta el teléfono. Es adorable, Anne. ¿Te parece si nos lees? Sí, claro que sí. Por lo menos un extracto de alguno de estos 29 tangos. Una canadiense escribiendo tangos, me parece una... Lo habíamos marcado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Seis. Limpiar tus patas, he aquí una danza en honor de la uva que a través de la historia ha sido símbolo de fiesta y alegría, por no decir analogía de la novia como capullo intacto. Olor, nunca lo olvidaré. Fuera, detrás de la viña. Lugar de piedra, tal vez un cobertizo o una caseta que ya nadie usaba. Octubre, un poco frío, heno en el suelo. Habíamos ido a la finca de su abuelo para ayudar a pisar uvas, para hacer vino.
No puedes imaginarte la sensación si no lo has hecho antes. Como burbujas duras de húmedo satén rojo, estallando debajo de tus pies entre los dedos y por piernas, brazos, rostros, salpicando por todas partes. Se te mete por la ropa. ¿Sabes? Dijo mientras caminábamos pisando con fuerza en la cuba. Cuando te desvistes, estás cubierta de jugo. Sus ojos se posaron en mí, entonces dijo, veámoslo. Desnuda en el lugar de la piedra, era cierto, manchas pegajosas, piel. Me tumbé en el heno y él lo lamió todo, lo quitó todo y cogió más pulpa con sus manos y me untó las rodillas, el cuello, el vientre, lamiendo, arrancando, buceando. La lengua es para mí el olor de octubre. Lo recuerdo como nadar en un rápido porque me movía y era difícil moverse mientras todo a mi alrededor también se movía, aquel olor a tierra removida y plantas frías, y la noche que llegaba y la vieja cuba que humeaba un poco en la penumbra y él, jugo puro en él, estambres en él. Y como dijo Kafka al final, que yo nadara no me ayudó, sabes, al fin y al cabo no sé nadar. Bueno, sucede también que más del 90% de todas las cepas cultivadas son variedades de vitis vinífera, la cepa del viejo mundo o europea, mientras que las cepas americanas proceden de algunas especies salvajes del vitis y se distinguen por su intenso olor y porque sus pellejos se desprenden muy líquidamente de la pulpa. La uva ideal para el vino es la que se aplasta con facilidad. Cosas así aprendía del abuelo cuando nos sentábamos en la cocina tarde por la noche a pelar castañas. También que no debía, bajo ningún concepto, casarme con su nieto, al que llamó trágicos, una palabra de campo que significa trágico o cabra. Qué hermoso, qué imagen. ¿Qué lugar ocupa para ti la poesía en tu vida como lectora, pero también como escritora? En el buen sentido, una forma de hacer economía, es decir, todo lo que se puede decir en una novela también se puede decir en un poema así. Es decir, podría ser una novela eso que está contando, o un cuento, si se quiere. Pero hace una economía muy precisa, una síntesis, y no por vagancia, sino porque uno aprende, gracias a la gramática también, que se pueden usar muy pocas palabras para decir muchísimas cosas. También significa la infancia, fue la puerta a los primeros libros, Lorca, Machado, pero sobre todo Lorca. También significa la reconciliación con mi papá y mi mamá, gracias a Sharon Olds, que es otra poeta californiana, también de las mejores contemporáneas. Gracias a esa economía que hace, una se tiene que poner a pensar en todo el resto. Una va como los hongos, ¿viste? Conectando, haciendo esas conexiones entre sí, hasta que entiende o ve un mapa de conducta humana. Me parece maravillosa, me parece un arte. Y después está lo estético, lo puramente estético de la literatura, que es la poesía. La prosa, cuando es poética, recibe cierta suspicacia, cierta sospecha. Te miran con suspicacia. Dicen, se supone que la prosa es un poco más higiénica, más limpia, más estéril. La poesía puede ser sucia, puede ser chancha, puede hablar de uvas reventándose y una pareja haciendo el amor encima de ella. Pura sustancia. Tengo yo, por lo menos, la impresión de que para las lectoras y los lectores en general, entrar en el mundo de la poesía es quizás lo más difícil. Me parece que en muchas ocasiones es un reto para muchos lectores y lectoras. ¿Qué recomendarías tú para que alguien pueda dar el paso, para cruzar el umbral, para entrar en este mundo tan sustancioso? ¿Cómo entrar ahí? Por Lorca. Por Lorca. Yo entraría
Federico García Lorca, por Romancero Gitano, que es música, además. La poesía también es música, entonces, no sé, viste esas frases del la plaza se puso, ¿cómo es? La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Ujú. Viste, esa es la síntesis, la economía de un buen poeta. Y seguiría con Gabriela Mistral, Ujú. con Desolación, que es un libro, además ella dice un libro amargo. Después tiene Ternura, que también es muy bonito, que son todas canciones de cuna y canciones de ronda. Y terminaría con Sharon Olds y Ann Carson. Pues muy bien. Pues con estas recomendaciones para entrar al mundo de la poesía, terminamos el primer bloque. Estamos aquí en Léemelo con Camila Sosa Villada. Regresamos. Ya estamos de regreso en el foro de Léemelo con la actriz y escritora no solo argentina, sino cordobesa, Camila Sosa Villada. Camila, tienes una trayectoria actoral que incluye el cine, la televisión, el teatro, pero paralelamente incursionaste en el mundo de las letras con la poesía, con el cuento, la novela, la dramaturgia. Y eso logró posicionarte como una de las referencias actuales de la literatura latinoamericana. Cuéntanos cómo fue este tránsito de ser actriz a escritora. En verdad fue de ser escritora a ser actriz. Cuéntanos, por favor. Y ambas cosas vinieron a pesar mío, no busqué ninguna de las dos cosas. Yo fui escritora antes que nada. Fui escritora antes que hija, escritora antes que estudiante, escritora antes que travesti, escritora antes que actriz. Escribía constantemente novelas enteras que quemaba después, las tiraba al fuego, a un calefón. La actuación, bueno, estaba estudiando comunicación social porque mi interés era escribir. Y uno de mis mejores amigos de ese momento me invitó a hacer un taller de teatro, me gustó. Me fui a estudiar a la universidad, a la facultad de teatro, a la escuela de teatro, perdón. Y pasó un tiempo entre el 2003, que yo ingresé a teatro, hasta el 2009, que yo comencé a vivir del teatro como, que sería, supongo, lo que oficializa a una actriz. Hicimos una obra para la tesis de una amiga, que se llama María Palacios. La obra se llamaba Carnes Tolendas. Y contaba cómo yo me había hecho travesti en un pueblo y mis padres cómo se lo habían tomado. Y mezclaba textos de García Lorca con cuestiones personales. Un unipersonal era. Y a la primera función fueron nuestros amigos, a la segunda función fueron 20, a la tercera función fueron 40, y a la quinta función la gente quedó afuera y empezaron a falsificar entradas para poder pasar porque siempre se quedaban sin entrada. Un éxito. Se convirtió en un éxito. Después filmé una película, no me gustó la experiencia. Después filmé algunas cosas en televisión que tampoco me gustaron y volví al teatro. Y ese fue mi oficio. Todo esto en Córdoba. En Córdoba. Y bueno, no. El cine y la televisión casi siempre se hacen en Buenos Aires. Lamentablemente, para el cine. Y en algún momento una editorial me propuso publicar poemas que yo en ese momento los publicaba en Facebook. Sí, en Facebook. Y publiqué La novia de Sandro. Al tiempo me ofrecieron publicar este libro, El viaje inútil, donde yo cuento cómo me convertí en escritora, perdón, y conocí a Juan Forn, que fue el editor de Las Malas, y cuando se publica Las Malas y me llega la primera liquidación por la venta de los ejemplares, me despedí de la actuación porque ganaba más dinero como escritora.
Ahora actuar es una opción, en ese momento no lo era. Mm. Pero todas esas cosas fueron azarosas, no busqué ninguna de esas cosas. Como buena latinoamericana desahuciada, no tenía ningún plan para mi vida, no sabía qué iba a hacer. Esa fue la transición de escritora a actriz. ¿Lees para inspirarte o vas leyendo por la vida y recuerdas cosas que te... No, que te leo porque me inspiran? gusta leer, pero una buena lectura siempre es inspiradora. Ujú. Es como, con el teatro pasa lo mismo, ¿sabes? Vas a ver una obra de teatro y si es buena te dan ganas de actuar. Mm. Y leer un buen libro siempre te da ganas de escribir. Ujú. Nos encantaría leer un fragmento de tu libro ¿Ah? Tesis sobre una domesticación, Después de esto, oye, no, qué vergüenza. que además adaptaste para el cine, que es Así una es. película que próximamente vamos a poder ver aquí en México. ¿Te parece? Sí. Si leemos, les vamos a presentar este libro, esta preciosa edición, Tesis sobre una domesticación, de nuestra invitada de honor. ¿Listo? La fiesta. Una pareja de lesbianas los presentó en una fiesta. Eran amigas de ambos y tenían fama de celestinas infalibles. Se jactaban de haber concertado al menos 18 noviazgos desde que celebraban sus festicholas pantagruélicas en ocasión de su cumpleaños. Habían nacido el mismo día. En ese entonces, el abogado tenía su noviecito joven y atlético, como era habitual entre los maricones de su edad y su clase. El abogado no sentía atracción por sus coetáneos. Él se calentaba con efebos, criaturas de 20 o 30 años. La actriz era menos taxativa y podía ser amante de uno de 70 o de uno de 23. Y aborrecía el amor. No comprendía ese sentimiento ni hacía el esfuerzo por entenderlo. Reconocía sí el deseo, que era como una bomba de vacío en su cuerpo minado de hormonas. Reconocía la distracción, las erecciones en su tanga cuando alguien convocaba su ansia. Podía identificar una ternura, una saudade por el otro cuando se involucraba, hecha de la misma sustancia que el amor que sentía por sus amigas, por sus padres o sus plantas. No sabía amar ni estar dentro de una pareja. Era una travesti que no había sido fiel a nada ni a nadie. Un día podía renunciar a proyectos que le aseguraban fortunas, trabajos que ninguna otra actriz de su generación osaría rechazar, o podía apostar sus ahorros en una obra de teatro. Hacía lo que quería, como quería y cuando quería. Si hubiera sido un animal, hubiese sido una loba esteparia. Las lesbianas consideraban que el abogado y la actriz eran el uno para la otra. No se planteaban como un problema que él fuera homosexual. A los ojos de esta pareja de tortas con mucho tiempo libre, ella era irresistible. Ay, qué vergüenza. ¿Pero por qué? Ay, qué vergüenza. Después de leer estas otras dos. Ay, no. Me estuve acordando de Poncho porque esa es una de las escenas más lindas de la película, cuando ellos se conocen. Es una película muy bonita. ¿Cómo fue el proceso de traducir tu novela en un guión cinematográfico y luego la experiencia de rodar la película? Fue mejor hacer el guión que actuarla. Es traducir, es como traducir un idioma, ¿sabes? Era muy interesante eso. Tratar de condensar en imagen algo que, bueno, tiene todo el margen del mundo para ser escrito, ¿no? Y la pasé muy bien en el proceso de adaptación. Además, me gusta en los proyectos en los que estoy y en la vida, y en los afectos y en cualquier lugar al que voy, tener razón. Más que ser feliz, más que estar enamorada, más que ser alegre, más que tener dinero. Me gusta mucho tener razón. Y era imposible que no tuviera razón sobre mi historia. Entonces, fue un buen momento para mi ego. Después, actuarla, bueno, fue un placer porque había muy buenos actores, además de Poncho, por supuesto, de Poncho Herrera,
que es el coprotagonista, este abogado que describía ahí, pero escribir es mucho más, es mucho mejor. Hmm. ¿Y estás contenta con estrenar la película? Sí, Sí. sí, 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 sí. Por ahí escuché en una entrevista que decías en algún momento de la vida que esta novela de alguna forma también fue tu graduación como escritora. Sí, por eso se llama tesis. ¿Es cierto? ¿Lo sigues pensando? Cuéntanos de por No, qué lo ahora ya no me consideras. importa, no. Pero en su momento sí, ¿sabes? Eh, como Las Malas fue una especie de bomba que detonó en el mundo literario, en un momento muy propicio además. Eh, bueno, sentía que había sido una carrera en la que me había saltado pasos, que ni siquiera yo sabía quién era como escritora. Eso también llevó a que me miraran con suspicacia, Ujú, ¿no? ujú. Y tesis, como fue una reescritura en realidad, de una primera edición que salió en el año 2019, a los pocos meses de salir Las Malas, pero salió en una edición muy pequeña, una tirada de 5.000 ejemplares que se agotó y no se volvió a reeditar. Tuvo una oportunidad que es la oportunidad que todo escritor quiere tener, que es volver a reescribir libros que ya ha publicado. Lo haría 1000 veces más. Mm. Volvería a reescribirla tantas veces como pudiera. Ujú. Ahora tenemos que, desgraciadamente, despedirnos momentáneamente. Terminamos este segundo bloque de Léemelo, pero regresamos para terminar de conocer las recomendaciones de la gran escritora Camila Sosa Villada. Ya estamos de regreso en Léemelo con Camila Sosa Villada, que nos ha traído unas recomendaciones literarias maravillosas. Y en este último bloque vamos a conversar acerca de este clásico de la literatura francesa del siglo XX, que es El amante de Marguerite Duras. Publicado en 1984, este libro ganó el premio Goncourt y ha sido traducido a más de 40 idiomas. Tiene un estilo confesional, íntimo y a la vez profundamente poético. Duras explora el deseo, la memoria y la imposibilidad del amor. La protagonista es una adolescente que se atreve a vivir un amor prohibido y escandaloso para su época, ¿no? ¿Qué te atrae a ti de esa valentía, de esa transgresión? Ella es el amor más grande que tengo, ¿eh? Es mi escritora favorita. Es una mujer que he estudiado a lo largo de todos estos años. Todo lo que ha aparecido de ella, todo lo he ido recabando, poniendo alerta a mis amigos, a mis amigas, diciendo: si encuentran tal libro de ella, por favor, tráiganmelo. Es, si se quiere, mi universidad de escritura, mi profesora absoluta. Además, El amante es la historia de ella misma. Es una novela autobiográfica. Y era una mujer que era capaz de torturar a un soldado nazi para saber dónde estaba su marido. Eso es así. Era una mujer que pertenecía a la resistencia francesa contra los nazis. Salvaje, brutal, inteligentísima, cruel. Sobre todo eso. Cruel en términos de Artaud, ¿sabes? Como viste que él habla sobre el teatro de la crueldad. Bueno, una forma de ser cruel muy estética, muy particular. Es el amor más grande que existe, Marguerite. Pues vayamos de una vez al fragmento de El amante de Marguerite Duras, después de estas hermosas palabras acerca de esta genial autora.
El hombre elegante se ha apeado de la limusina. Fuma un cigarrillo inglés. Mira a la jovencita con sombrero de fieltro, de hombre y zapatos dorados. Se dirige lentamente hacia ella. Resulta evidente. Está intimidado. Al principio no sonríe. Primero le ofrece un cigarrillo. Su mano tiembla. Existe la diferencia racial. No es blanco. Debe superarla, por eso tiembla. Ella le dice que no fuma. No, gracias. No dice nada más. No le dice déjeme tranquila. Entonces tiene menos miedo. Entonces le dice que cree estar soñando. No responde. No vale la pena responder. ¿Qué podría responder? Espera. Entonces él le pregunta, ¿pero de dónde viene usted? Dice que es la hija de la directora de la escuela femenina de Sadek. Él reflexiona y después dice que ha oído hablar de esa señora, su madre, de la mala suerte que ha tenido con esa concesión que compró en Camboya. ¿No es así? Sí, lo es. Repite que es realmente extraordinario verla en ese transbordador. Por la mañana, tan pronto, una chica tan hermosa como ella, usted no se da cuenta, resulta inesperado. Una chica blanca en un autocar indígena. Le dice que el sombrero le sienta bien, incluso muy bien, que resulta, sí, original, un sombrero de hombre. ¿Por qué no? Es tan bonita, puede permitírselo todo. Ella le mira, se pregunta quién es. El hombre le dice que regresa de París, donde ha cursado sus estudios, que también vive en Sadek, en el río exactamente, la gran casa con las grandes terrazas de balaustradas de cerámica azul. Le pregunta qué es. Le dice que es chino, que su familia procede del norte de China, de Fuchuan. ¿Me permite que la lleve a su casa en Saigón? Está de acuerdo. El hombre dice al chofer que recoja del autocar el equipaje de la chica y que lo meta en el coche negro. Chino. Pertenece a esa minoría financiera de origen chino que posee toda la inmobiliaria popular de la colonia. Él es quien aquel día cruzaba el Mekong en dirección a Saigón. Entra en el coche negro, la portezuela vuelve a cerrarse. Una angustia apenas experimentada se presenta de repente, una fatiga, la luz en el río que se empaña, pero apenas. Una sordera muy ligera también, una niebla por todas partes. Nunca más haré el viaje en el autocar destinado a los indígenas. En lo sucesivo tendré a mi disposición una limusina para ir al instituto y para devolverme al pensionado. Cenaré en los locales más elegantes de la ciudad y seguiré ahí, lamentándome de todo lo que haga, de todo lo que dejé, de todo lo que tome, tanto lo bueno como lo malo, el autocar, el chofer del autocar con quien me reía, las viejas mascadoras de tabaco de Betel en los asientos traseros, los niños en el portaequipajes, la familia de Sadek, el horror de la familia de Sadek, su silencio genial. Él hablaba, decía que echaba de menos París, a los adorables parisinos, las juergas, las fiestas, la coupole, la rotonde, prefiero la rotonde, las salas de fiestas nocturnas, esa existencia bárbara que había llevado durante 2 años. Ella escuchaba, atenta a los datos de su discurso que se desembocaban en la riqueza, que pudieran dar una indicación acerca de la cuantía de los millones. El hombre seguía contando. Su madre había muerto, era hijo único. Solo le quedaba el padre poseedor del dinero, pero usted ya sabe lo que es eso. Está clavado a su pipa de opio frente al río desde hace 10 años. Administra su fortuna desde su cama de campaña. Ella dice que comprende. No aceptará el matrimonio de su hijo con la putilla blanca del puesto de Sadek. La imagen arranca de mucho antes de que el hombre haya abordado a la niña blanca cerca de la borda, en el momento en que ha bajado de la limusina negra, cuando ha empezado a acercársele. Y ella lo sabía.
sabía que él tenía miedo. Ah. ¡Qué narradora!, ¿no? ¡Qué narradora tan tremendo! ¿Sabes qué? Cuando lo presentó a un primer editor, dijo que cómo era posible escribir con tantos errores gramaticales. Y después se ganó el Goncourt. Claro, que es revolucionaria de alguna forma, ¿no? Sí, 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 sí. Mira que empieza hablando en tercera persona e inmediatamente te mete a su cabeza. Así es. Además, es imposible que una escritora con esa historia no fuera trascendental. No era una mujer, no era una anacoreta, no era una mujer que estaba en su escritorio. Había tenido esta relación, ella tenía 15 años y él tenía 30 y pico. Era chino, además. Su madre se había vuelto loca. En ese fragmento que lees, viste que dicen algo como de la injusticia que le había sucedido a su madre. Sí. Le habían vendido unas tierras para sembrar arroz que cuando subía la marea quemaba toda la plantación. Y la madre había construido un dique de tierra contra el Pacífico. Es su primera novela, además, un dique contra el Pacífico, porque no podía permitirse perder tanto dinero. Y apenas subía la marea, el dique se venía abajo. Entonces, se había pasado toda su infancia siendo testigo de la locura de su madre. Tenía 2 hermanos, un hermano adicto al opio, otro que muere siendo muy joven, en una relación un poco incestuosa también entre ellos dos. Bueno, imposible que una escritora así no con trascienda. esa vida, ¿no? Pues a mí me encantaría seguir hablando de Duras por horas y horas, pero desgraciadamente el tiempo apremia y no quisiera dejar fuera la última recomendación que nos tienes, que es este quinto libro, que es La balada del café triste. ¡Oh, qué título! La balada del café triste de Carson McCullers. El libro es parte de la biblioteca de la Universidad Nacional y bueno, nos encantaría que tú leyeras el último fragmento, claro que si sí. nos haces el honor. Y además es un fragmento maravilloso. Pero antes de hacerlo, me encantaría que nos contaras un poco sobre cómo descubriste a Carson McCullers. Esta fue una recomendación de mi librero, Rubén. Él tiene una librería que se llama Rubén Libros, de la que soy clienta cuando no era nadie, cuando no tenía nombre, cuando no me conocía nadie, cuando era una simple prostituta con barba. Iba a comprar libros a su librería y él me dijo, esta es una de las mejores que existen. Murió muy joven, lamentablemente. Si no no nos acordaríamos ni de Carver, ni de, no sé, ni de todos los escritores yanquis que conocemos en este momento. Los yanquis, además, a pesar de ser unos monstruos, tienen muy buenos novelistas. Sí. Las novelistas sureñas son muy buenas, entre ellas Capote. Ay, mira qué bonito. En primer lugar, el amor es una experiencia común a 2 personas. Pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las 2 partes afectadas. Hay el amante y el amado. Y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto con mayor o menor claridad. En el fondo sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña y este conocimiento le hace sufrir. No le queda más que una salida, alojar su amor en su corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Permítasenos añadir que este amante no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para un anillo de bodas. Puede ser un hombre, una mujer, un niño, cualquier criatura humana sobre la tierra. Y el amado puede presentarse bajo cualquier forma. Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor.
Se da, por ejemplo, el caso de un hombre que es ya abuelo, que chochea, pero sigue enamorado de una muchacha desconocida que vio una tarde en las calles de Chihou hace 20 años. Un predicador puede estar enamorado de una perdida. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado. Y el amante ve sus defectos como todo el mundo, pero su amor no se altera lo más mínimo por eso. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello, como los lirios venenosos de las ciénagas. Un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja, y en algún lugar del corazón pueden nacer un cariño tierno y sencillo hacia un loco furioso. Es solo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes. Y la verdad es que en el fondo, el convertirse en amados resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante, y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado. El amante fuerza la relación con el amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor. Tengo la impresión o la intuición de que lo complejo del amor, de las relaciones, lo turbio, la lucha es una de tus obsesiones o de las cosas que más te llaman la atención. Sí, para actuar y para escribir, para las dos, y para leer también. Me siento un poco como una criatura que parte un insecto por la mitad, ¿sabes? Como un niño que abre un sapo con una navaja para ver qué tiene dentro. Es con morbo y con mucha curiosidad, porque desde muy chica, sobre todo marcada por haber sido testigo del amor de mis padres, que fue así, una pasión muy destructiva para los dos. Tal vez hubiera sido mejor para ellos no conocerse nunca. Entendí que el amor no era una cosa buena, que podía hacer mucho daño, que era una fuerza muy destructiva. A la vez, es el único, dice Freud, el único capaz de derribar los diques anímicos. Los diques anímicos, la vergüenza, el miedo. Entonces, me parece una fuerza muy extraña y muy poderosa a nivel lingüística. Mira todo lo que se puede decir acerca del amor y de los vínculos. Suponiendo, además, que por contrapartida o existe el amor o existe el desprecio, pero siempre hay algo que te une al otro. Así sea un enemigo. ¿Actualmente hay algún libro que estés leyendo que nos recomiendes? ¿Algo más? Sí. Estoy leyendo un libro, además me da mucho orgullo decirlo, es un libro de una amiga mía que se llama Liliana Viola. Mira, Marguerite Duras decía, le pregunta a un periodista, le dice, bueno, ¿le pasa, por ejemplo, de que algún amigo suyo escribe un libro que no le guste? Y ella dice, mire, si un amigo mío escribiera un libro que no me guste, no sería mi amigo. Oh. Y tengo la suerte de que mis amigas escritoras son todas buenas, son todas grandes escritoras, Luciana de Luca, Gabriela Wiener, Liliana Viola en este caso, acaba de ganar el premio Herralde con un libro que se llama La Hermana, es un libro de no ficción, una crónica, sobre una monja que se llama Marta Peloni, una especie de justiciera que tenemos en Argentina, que es un país profundamente injusto, que hizo justicia en un crimen espantoso en los años 90. Asesinaron a una chica de 15 años, 16 años, unos políticos en una de esas provincias
gobernadas por familias Ah, años tras años, tras años, tras años. Y que ahora se dedica a hacer justicia con desapariciones de niños en el litoral argentino. La hermana se llama Marta Peloni y es, bueno, una justiciera salvaje además. interesantísimo Es suena. alucinante, alucinante. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí al estudio de Léemelo. Verdaderamente ha sido un honor compartir contigo Oh, gracias. y conocer tus recomendaciones y conocer sobre el mundo literario que habita en tu mente. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Léemelo. Yo soy José María de Tavira y no se olviden de sintonizarnos por TV UNAM y Canal 22.